soy un chusma del arte. ¿Por qué tenés ese fondo? Es maravilloso. Es para cancherear mi taller. ¿Taller de qué, Edgar? Había 40 hilos. ¿Taller de qué, Edgar? Tengo el otro lugar a donde hago los videos y qué sé yo, que es el fondo plano, que tengo unas marquitas, que yo soy como más tranqui porque es como que tengo que ser yo la protagonista. Pero acá es como que es el taller. ¿Taller de qué? Pero pará, porque basta. Entiendo, No, el taller, desde mi superior ignorancia entiendo que no es un taller de, no sé, de albanilería. No entiendo que no hay un torno. No, taller de vestuario, de diseño artístico. O sea, me dedico al vestuario hace ya más o menos 10 años y orientado al vestuario así más de teatral, de danza y ese tipo de cosas. Pero yo te he visto un montón de digamos, de creaciones. Esas creaciones que vos tipo publicás en Facebook, en Instagram y demás, ¿son solamente exclusivas para danza, para baile? Soy vestuarista, digamos, soy diseñador de vestuario, entonces he hecho para diferentes cosas, para teatro, para ópera, para concursos de belleza, para todo. Sí, pero ahora estás como full con las redes, ¿viste? Estoy mucho más con Instagram. Instagram lo arranqué como por el lado más profesional, de mostrar el vestuario, de mostrar mis diseños y qué sé yo, y ahora con esta situación pandémica es como que lo di vuelta para el lado del arte y hablo mucho más de arte, hablo mucho más de historia del arte y muestro cosas y hago memes con arte, con cuadros de historia y me divierto. Juegos, hago muchos juegos ahí en las historias. Cosas me hago la corona, no tengo problemas. Totalmente. Yo te recensuré la corona, pero no. No importa, esto lo vamos a regalar. Yo hago de cuenta como que sí, que a mí me siguen las masas. Yo hablo y hablo y hablo. A vos te siguen las masas, Edgar. A vos te siguen las masas y vos sos para las masas. Escúchame. Las masas finas. ¿Había otro tipo de masa? Las secas. Les cuento. Estamos acá con Edgar Vianda porque tenemos que dar una idea, un pantallazo de lo que fue la historia del arte en el siglo XIX y cómo las diferentes manifestaciones se expresaron a través de diferentes rasgos culturales, porque uno a veces identifica la cultura como lo superior y demás, pero la verdad es que nos atraviesa todo el tiempo, desde la producción de vestidos, la producción de infraestructuras grandes como edificios, como iglesias, como construcciones del pueblo, es decir, de las casas de las personas, como pinturas, como escritos. Pero Edgar, estamos hablando entonces del siglo XIX, ¿no? Sí, como que es una introducción, como que ahora me siento como que voy a estar en un examen. Dale. Pero bueno. Alumno Edgar Vianda. Bien. ¿Qué ha estudiado para el día de la XVIII? Tema siglo XVIII. Tema, claro, siglo XIX, Mabel. Marta, que te dije que el siglo XIX, claro. Bueno, porque yo iba a empezar por el siglo XVIII más o menos como para contextualizar, justamente. Pero qué alumno aplicado. Muy bien. Claro, yo te escribía 3 hojas del examen, ¿viste? Era resumen 10 renglones y yo te escribía 3 hojas, ¿viste? Pero bueno, no. Aprendan, estudiantes. Eso es un estudiante que estudia. Vamos. No, básicamente, o sea, el arte siempre representa, o sea, es el único hecho, viste, que a veces el arte dicen, ay, el amanecer es arte, la naturaleza es arte, y no, en realidad el arte es lo único que el hombre hace por sí mismo, es de las pocas cosas que es propiamente del hombre, ¿no? Son creaciones del hombre. Entonces, siempre representa justamente el periodo, o sea, el modo de ver del hombre desde esa época, ¿no? Entonces, obviamente, la visión del hombre en los momentos históricos es lo que hace los cambios en todos los aspectos, como decías vos hoy, desde lo arquitectónico, lo pictórico, la música, y bueno, incluso de la moda también, que es una de las cosas que vos me habías dicho también para hablar, ¿no? De ver esto. Y el romanticismo arranca, Espera. Antes de que empieces a dar la lección, esperame un minuto porque tipo, no quiero que nadie me interrumpa. Espérame. Antes de que empieces a dar la lección,
vos dijiste algo muy interesante y muchas veces la moda se trata como si fuera algo banal, algo elitista. ¿Qué pasa con la moda? ¿Por qué? ¿Por qué ese tratamiento de élite y no de pueblo? Miento puede ser porque la moda siempre parte desde un lugar como de difícil acceso, ¿no? Siempre arranca como desde la nobleza, siempre, o sea, digamos, antes del siglo XVIII, en el siglo XVIII, por ejemplo, era como que la moda se impone más que nada en Francia, en Versalles. Es como que ellos empiezan a dictaminar un poco la cuestión de la moda y de cómo había que vestir. Antes de eso es como que, bueno, las distancias o las faltas de comunicación o diferentes cosas, había como que cada sector mantenía una moda diferente o las formas de vestir tenían que ver más regionales, digamos, como más con la zona. Después, a partir de Versalles, digamos que empieza como toda esta cuestión más pomposa y del lujo y de mostrar ciertas cosas, es como que, digamos, empiezan a poner como incluso como reglas con respecto a la vestimenta que eran los que te determinaban pertenecer a cierto sector social. Pausa. Por acá hay algo muy clave. Entonces la moda sale de un palacio de Versalles, el mismo palacio de la Revolución Francesa. Y se podría llegar a decir que sí, que arranca ahí. Incluso después con toda la cuestión, bueno, toda la historieta de María Antonieta justamente, y toda esa cuestión, o sea, María Antonieta se vuelve casi como una influencer de la moda de la época. O sea, ella muestra, claro, ella era la Kardashian del siglo XVIII, digamos, como odiada y amada, y a la vez es la que impone un montón de moda. Incluso ella, en su último periodo, donde ella tenía su aldea que se la habían hecho, que se la habían armado para ella, que era como que tenía todo un aire pueblerino y qué sé yo, como que empieza a ser criticada porque ella empieza a vestirse de una manera parecida al pueblo, para vivir en esa fantasía que tenía ella de esa aldea que le habían creado, que era como una aldea campestre. Entonces ella... ¿entendés que es un montón de información? Sí, yo flasheo que soy fantino. A ver, yo soy fantino y le tenés que explicar, en vez de a Marta que lo está viendo del otro lado de la TV, se lo tenés que explicar a chicos de 14, 15, 16, 17 años, ¿ok? Bien. En ese sentido, vos estás diciendo algo súper importante y es, ella, realeza, ¿sí? Se está representando con el pueblo a través de su vestimenta. Y eso es clave para entender la Revolución Francesa y ver la intención de los reyes de poder emparentar con el pueblo para que no los destronen ni le corten la cabeza, que es lo que finalmente sucedió. Sí, porque a pesar de hacer eso fue muy criticada por hacer esa cuestión, porque ellos sentían como que era una caricaturización que hacía de su vestimenta o de su forma de vivir. Pero a la vez después las mismas revolucionarias son que la toman de ejemplo para vestirse, digamos. Después eso que ella usaba se vuelve moda. ¿Entendés? Plot twist. Claro, tal cual. O sea, por eso te digo como que justamente es como eso, como esa influencer que la odias pero después tomás cosas de esa para copiar. O sea, vos si sos en este mundo de redes sociales y vos tenés una influencer que medio la odias, pero a la vez tomás cosas para después hacer lo tuyo, porque vos por ahí querés hacer lo tuyo en tus redes y tomás cosas de ella para hacerla. Entonces sería como una cosa así, nada más que en esta época... Que lo odiaban, vos decís que lo odiaban desde la envidia. Vos estás postulando esa hipótesis. No importa, lo dejamos. Claro, viste, como hay mucha gente que la odia mucho. Yo no la odio tanto a María Antonieta, ¿viste? Onda, yo la banco. Van a comer pasteles. Sí, bueno, eso es una mentira, pero... Ella era nobleza, bueno, es verdad. Ella era producto de donde nació y donde se crió. El que vayan a comer pasteles es verdad, es mentira porque ella había dado había rebajado los impuestos al pan, entonces había fijado precios para que la gente pueda acceder a los pasteles. Entonces ella dijo, ay, bueno, si tienen hambre, por favor, vayan a comer, que les acabo de bajar el precio. Tuve que pelearme con todo el aparato comercial del pan y ahora me vienen a reclamar a mí. Vayan y reclámenle a ella. Ya María Antonieta muerta,
con la cabeza cortada y todo, pasamos al imperio, digamos, napoleónico, y ahí es a donde nace el corte imperio, que se dice, que sería la mujer de Napoleón, es la que pone de moda este vestido, que es como de gasa, como más simple, y donde la figura, por ejemplo, parece más como una columna, digamos, como que es derecho, como que no toma las formas del cuerpo, sino como que es derecho, se ajusta como abajo del busto. Viviano tenía como esta idea de como acercarse más al pueblo, no ser tan lujoso y tan ostentoso por ahí ese tipo de vestimenta, aunque igual de populares no tenían nada, digamos, pero eran como... O sea, porque en realidad también la revolución, digamos, también se va dando con una burguesía que empieza a crecer, ¿no es cierto? El siglo XIX lo que tiene es justamente este cambio de la mentalidad o esta forma de ver al hombre como humano, justamente, como digamos, el poder, empiezan todos los movimientos también, la visión del hombre frente a un montón de cosas. Ahí aparecen cuadros, por ejemplo, como Friedrich, que hace el cuadro de hombre caminante sobre un mar de nubes, que donde se muestra es la figura de un hombre y el paisaje se muestra justamente como muy grande y como que ese hombre está de espaldas al espectador y está como enfrentando toda esas nubes que parece un mar, como que esa incertidumbre de lo que es el mundo. Casi divinizando al hombre con la misma imagen de... Claro, metiéndolo en un lugar como mucho más místico y como mucho más elevado en cuanto a esa cuestión como más espiritual, digamos, como que está frente al mundo y como que es capaz de poder modificar y cambiar todo lo que se le presenta. Entonces el romanticismo nace a partir de eso, digamos, nace a partir de esta idea tan expresiva y tan espiritual y tan fuerte del hombre frente al mundo y frente a todo lo que le pasa, porque, digamos, la Revolución Francesa también ayuda a esta cuestión, a decir la gente si se organiza puede enfrentar y cambiar la realidad. Entonces es como que es el comienzo de esta idea, el comienzo de la modernidad, digamos, o sea, el comienzo justamente de ver que el hombre por sí mismo, por sus conocimientos, por la ilustración, o sea, la idea de que el conocimiento, la meritocracia, se podría llegar a decir también, como que arranca desde ese lado. Se rompe un poco con la lógica católica anterior. Eso repercute en el arte y repercute en eso, en la visión, por ejemplo, se empieza a tener en cuenta que como modelos a copiar o modelos a tomar de referencia, se toma a la antigüedad griega, a la antigüedad romana. Entonces, como esa idealización del conocimiento, la democracia, todas estas cuestiones ya políticas, espirituales, ¿entendés? Y también religiosas, incluso, que muestran este ideal de que el hombre por sí mismo, la belleza, bueno, todo lo que implica, por ejemplo, bueno, la belleza perfecta o los ideales de belleza de Grecia, de Roma. Claro, o sea, vuelven a antes que el catolicismo, o sea, antes que el catolicismo no haya aparecido, porque Jesús, claro, en la antigua Grecia y en la antigua Roma no era un personaje importante y es más, no existía, depende en qué época nos paremos. Sí, toman como referencia eso y se vuelve justamente al tener en cuenta al ser humano en primer lugar, se vuelve mucho más libre, se vuelve mucho más ecléctico, porque es un movimiento que ayuda a que vos puedas tomar del pasado lo que te guste y traerlo a la realidad. Entonces lo mezclás a la vez con los avances tecnológicos que van pasando, con toda la cuestión de la revolución industrial, con la revolución, o sea, la revolución francesa en sí misma, la revolución industrial, todas esas cosas se mezclan junto con lo del pasado, junto con la antigüedad. Entonces se generan todas estas mezclas que básicamente, por ejemplo, lo que es Buenos Aires es básicamente neoclásico, casi todas las construcciones que nosotros conocemos y es esa mezcla entre estilos que tenemos, o sea, tenemos, no sé, la Casa Rosada con cosas rococó y a la vez con cosas más estructuradas, más románicas, o bueno, la Catedral de Buenos Aires, que es casi un Partenón que tenemos en Buenos Aires. Entonces es como que, digamos, tomar esas cosas, seguir mezclándolas. Fíjate, por ejemplo, eso qué loco, ¿no? Tenemos
la Catedral de Buenos Aires como, digamos, lo más alto en cuanto a la iglesia católica, y está representado con un edificio que es totalmente nada que ver con el catolicismo. Claro, pagano, totalmente, o sea, con un Partenón, o sea, es como que se llega a hacer esa cosa como hasta contradictoria en sí misma, ¿no? Pero bueno, pero tiene que ver con esto, con lo que te decía hoy de poner al hombre en primer lugar y darle esta libertad. Incluso en la música también pasa. Yo la otra vez, mi hermana es profe de música, y ella me decía que justamente lo que venía anteriormente, digamos, al neoclásico, que es como este primer periodo del siglo XIX, digamos, como que está mezclado, digamos, neoclásico y rococó vienen ahí medio como mezcladitos. Al principio hay un poquito del principio del XIX, aparece el neoclasicismo y después pasamos al romanticismo. Me decía eso, que por ahí la música neoclásica es tal cual el arte neoclásico, que es como recto, como que tiene reglas porque se buscaba como esa perfección, y después en el romanticismo se transforma y se vuelve como súper loca, súper expresiva. Es a donde aparece la ópera, a donde aparece, o sea, donde la ópera toma auge, no que aparece, sino como que a donde se revaloriza muchísimo más. Entonces, como porque justamente es hermosa la ópera del siglo XIX, me parece que es más lograda. Claro, porque justamente tiene que ver con eso, con lo expresivo. O sea, vos te arranca el cha-cha-cha-cha y ya entras en clima ahí, con el primer golpe ya entras ahí en todo, y empieza la bohème y la traviata. Todas las óperas más conocidas arrancan, digamos, en esa época. También aparece este personaje, el bohemio, justamente aparece como esta imagen del bohemio, de este artista que está como en contra del sistema, como que se quiere expresar, porque justamente tiene esta cuestión romántica, si te pones a ver, el artista que está como fuera de cualquier sistema y que quiere expresarse y vivir del arte a pesar de que la sociedad no lo entienda y toda esa cosa. Y es un pensamiento del artista que hoy en día lo seguimos arrastrando, en cierto punto. Hoy en día se disfrazan de artistas emergentes o de under, ¿viste? Estamos hablando de romanticismo y no me gustaría que nos perdamos, porque el romanticismo impactó mucho en la nacionalidad, en las naciones. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué nos podés contar? Claro. Sí, bueno, justamente esto, al tener siempre en primer lugar la cuestión del hombre como punto expresivo, se podría llegar a decir, como valor a resaltar, justamente lo nacional es algo que también, porque, bueno, libertad, igualdad y fraternidad, digamos, es como que justamente es el lema de toda esta cuestión. Entonces, Revolución Francesa. En el mundo, obviamente, lo nacional y lo representativo aparece y se manifiestan en un montón de cosas. O sea, volviendo a lo que te decía hoy, en cuanto al neoclásico, lo que es Buenos Aires. O sea, Buenos Aires cuando crea todos estos edificios y estos palacios que lo adornan y que lo llaman, es justamente para mostrar un poderío y un nacionalismo importante. O sea, es mostrar justamente que Argentina era un país pujante y un país económicamente fuerte. Entonces estos palacios, o sea, no son chozas que se hicieron, no son, y eligen todos estos estilos justamente por esta cuestión, para demostrar esta escenografía como súper lujosa, y tomando, como te decía, lo mejor de cada cosa y mezclándolas todas. Bien, ¿y qué onda con las modas? La moda, mira, yo había hecho como más o menos como los periodos, había marcado hoy más o menos periodos de la moda como para tener en cuenta. Desde 1820 a 1850, o sea, la primera mitad del siglo, permanece el periodo neoclásico, que decíamos de este vestido que te contaba hoy, como que era como más de columna, como más de la forma así, pero de a poco empieza como a apretarse más en las cinturas. Empieza como a tener un poquito más de forma el vestido, se empiezan como a apretar las cinturas y empieza a tomar las faldas, empiezan como a tomar un poquito más de forma más acampanada.
también se levantan las polleras un poco, o sea, las polleras llegan como hasta la altura de arriba de los tobillos, y empieza también la moda, incluso las medias se empiezan a decorar, empiezan a tener como más importancia los tejidos. Con respecto al uso de tejidos y ese tipo de cosas, va variando justamente del poder adquisitivo que tienen, digamos. O sea, si vos sos burgués y sos, digamos, noble, vas a usar brocatos, vas a usar sedas, vas a usar terciopelo, y obviamente si bajás de estrato social vas a usar algodón, vas a usar lana. O sea, vos podés tener un chal, si sos noble, de terciopelo, sos pobre, tenés un poncho de lana. Después hay otro periodo que es de 1850 a 1870, a donde realmente ahí está la exageración del estilo romántico, a donde las cinturas se recontra aprietan, donde las faldas empiezan a tomar ese volumen increíble con los miriñaques, con las ¿cómo es que se llaman también? Será que lo había notado, porque crinolinas, porque siempre me lo olvido como... No, yo la voy a googlear, no tengo conocimiento de lo que es. Crinolina sería lo que le decimos miriñaque, o sea, son esos aros de madera o de metal que están unidos y que arman como esa jaula que sostiene las polleras y las faldas, y en ese volumen enorme, que aunque se sienta como una jaula, justamente les dio libertad a la mujer en moverse de otra manera. En esta época también empiezan, por ejemplo, los escotes a mostrarse mucho más, a abrirse, por ejemplo, los escotes, empiezan los volados, todas esas cuestiones, los vestidos de 15, los vestidos de dama antigua, digamos, todos esos vestidos que seguimos, los que acá dicen vestidos de dama antigua, que en realidad son mucho más modernos. O sea, en 1810 no había esos vestidotes enormes. El periodo del medio es como más voluptuoso, con estas telas más lujosas y mucho accesorio, que ahí sería como más el auge también justamente del periodo más de la época victoriana, ¿no? Como que empieza todo este poder, digamos, y a donde se empieza a hacer todo mucho más suntuoso. Entonces nos migramos de Francia a Inglaterra, estamos ahí. Estamos ahí. Ahora la moda la impone el mundo victoriano. Claro, porque lo que pasa con Inglaterra es que justamente se desarrolla la revolución industrial, empieza en Inglaterra. Entonces Inglaterra, por ejemplo, entre todas las cosas que te hacen, toda la automatización textil que hace, y con todo el desarrollo del transporte que genera desde Inglaterra para los demás, inventa además la máquina de coser. Entonces la máquina de coser se vuelve un elemento que populariza muchísimo la moda, y populariza muchísimo el hecho de ponerse a coser y de ponerse a hacer cosas. Entonces la máquina de coser justamente lo que hace es democratizar también un poco esta cuestión de la moda, y como que se vuelve más accesible justamente a un montón de gente. Antes de eso, por ejemplo, los diseños que existían de moda se hacían como maniquís chiquititos o muñecas chiquitas que se pasaban que se mostraban, y ese era como el catálogo que vos podías tener. Por eso también es como que Versalles imponía la moda, porque solamente Versalles podía hacer que un modisto se ponga a hacer muñecas en mínimas con diseños para elegir para hacer tu vestido, ¿entendés? Entre todo lo que pasa en este siglo está el desarrollo de eso, y está el desarrollo también de la imprenta. Entonces la imprenta también hace que se empiezan a hacer los folletos a donde se muestran los modelos, las ilustraciones de la moda. Entonces imagínate que te aparece el folleto más la máquina de coser en ese momento. Entonces es como que se vuelve muy accesible para cualquiera. Sos muy optimista, querido Edgar, sos muy optimista para cualquiera. O sea, tampoco es que la máquina era accesible a todo el mundo, ni tampoco el acceso a las telas. A lo que voy en cuanto al diseño de modas, es como que se volvió de algo como súper exclusivo y como que de una persona, ¿entendés?, con mucho poder que podía llegar a ser, a que, por ejemplo, un burgués o una mujer burguesa podría llegar a tener ese acceso, digamos, ¿no? Ya para el final del siglo XIX, ya ahí empiezan los diseñadores, y empiezan un poco la cuestión de las casas de moda, y empieza incluso después un poco más ya para el final, y ya para después del siglo XX, ya la creación de ropa en talles, por ejemplo.
o la ropa como ya hecha, y claro, empiezan a aparecer un poco esto, como que empieza a haber ciertos lugares a donde había prendas ya prearmadas, a donde vos te la adaptabas a tu cuerpo, con él, como alguna cosa así. Y empiezan a aparecer como estos lugares a donde vos, por ejemplo, antes vos te tenías que mover hasta la casa de la modista y qué sé yo, y empiezan a aparecer estos lugares que se vuelven también hasta lugares de reunión, lugares sociales, digamos. Impactado, yo no sabía que esto era del siglo XIX. El siglo XIX cada vez me sorprende más. Y arranca, mira, Frederick Ward se llama, Charles Frederick Ward, es como el que se considera el primer diseñador de moda. Es re llamativo de que a partir de finales del siglo XIX empieza a aparecer el modisto como un personaje y como una celebridad, digamos, como un artista, se lo empieza a considerar artista. Antes de eso era una modista. Y es muy loco que empiezan a resaltar a los modistas como artistas y son hombres, en una actividad en la cual casi siempre se la consideró más femenina. O sea, incluso este tipo, Charles Ward, se lo, digamos, como que inventa la terminología modisto, porque existía modista hasta ese momento. Y entonces como que se le empieza a decir modisto por este hombre y a partir de ahí se los considera artistas. Y si vos te pones a ver, es algo que después el patriarcado llega hasta ahí, porque si vos te pones a pensar de ahí para adelante en diseñadores famosos, hablas de hombres. Salvo Coco Chanel, o sea, en la historia, vos te pones a pensar en diseñadores de moda y vos decís Versace, decís, no sé, Yves Saint Laurent, podés decir Dior, todos hombres. O sea, vos si te pones a pensar, son todos hombres, y salvo Coco Chanel, que yo digo, Coco Chanel es para lo que yo digo en el arte, la Frida Kahlo del arte, que es la que se popularizó, digamos. Volviendo a María Antonieta, la que le hace ese vestido de seda y que qué sé yo, que después se recontra populariza y qué sé yo, es una modista mujer y nadie reconoce a esa modista mujer. Era justamente una mujer muy poderosa en ese momento porque era la que había vestía a toda la corte y a otras cortes además, ¿entendés? Pero es como que en la historia, el primero que se recuerda, digamos, en la historia de la moda es este hombre Ward. Che, Edgar, ¿y este Frederick era gay o no? Porque vos sabés que a finales del siglo XIX la homosexualidad era muy... o sea, había muchas personas que se identificaban como homosexuales, que empiezan a identificar su modo de vida, porque la homosexualidad, además de ser un gusto sexual, es un modo de vida hacia finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Este señor Frederick, ¿es homosexual o no es homosexual? ¿O era? No era. No era homosexual. No, él tenía mujer, tuvo 2 hijos, incluso ellos siguieron, o sea, la marca Ward arranca más o menos eso, como 1870 por ahí, y después sigue hasta 1956, más o menos, que la continúan los hijos. Está un poco eso de pensar de que todos los que se dedican a la moda es como si dijeras el peluquero, todos se dedican a... como que peluquero y modisto tenés que ser homosexual. No es... Pará, Edgar, ¿vos me estás diciendo que no hace falta ser homosexual para ser modisto? No es un requisito. Después, para el último periodo, que es el que estábamos hablando, aparece esto mismo, pero ya el volumen, en vez de tomarse como desde la cintura apretada para los costados y para todo este plato así gigante que tenías, se empieza a usar el volumen para atrás. Empieza a aparecer el polizón, que es como ese culo postizo que se le pone a los vestidos que salen para atrás, y en el frente empieza a ser derecho. Empieza la forma de S, es como que se vuelve, o sea, el cuerpo femenino se manipula de cierta manera para que parezca una S, o sea, de costado es como que sale el busto, se aprieta en cintura y sale para atrás. Ahí está la S. Teta y cola, claro. Claro, entonces es esa S como que se empieza a usar como de eso, como símbolo de belleza. Digamos, antes de eso sería como la forma era el reloj de arena, o sea, cintura apretada y salía para abajo y salía para arriba, volumen arriba, porque las mangas eran abullonadas o con volados arriba,
y el volumen abajo, y después para este último periodo es más la forma de S, o sea, de costado, como el busto muy prominente, la cintura súper apretada y la parte de atrás, la cola que sale para atrás, digamos. Empiezan también la moda que sería como para la playa, la moda para salir a pasear, empiezan como ese tipo de vestidos o de ropa que empieza a ser por las diferentes digamos, relaciones sociales que podía llegar a tener una mujer, digamos, para ir a tomar el té, para salir a pasear, para ir a la playa. Y esto se da a mediados del siglo XIX también, digamos, a mediados del siglo XIX. Claro, es el último periodo, sería a partir de 1870. Seguro, en esa época también, a partir de justamente después de 1870, por ejemplo, nace la fotografía. Entonces eso genera una revolución artística impresionante. O sea, los artistas pasaron de pensar en cómo representar lo real y lo que veían a que de pronto había un aparato que lo hacía. Eso fue más fuerte de conocer que para nosotros el HD o que el Zoom. Los artistas, el conflicto que se encontraron los artistas en ese momento, cuando ven que de pronto un aparato representa lo que ellos, su trabajo, lo que ellos estaban haciendo, que uno ve los daguerrotipos o lo que fuera y vos decís, es una imagen en blanco y negro horrible, no está definida. Eso replanteó justamente esto, la visión del hombre nuevamente, o sea, ¿qué hace el hombre entonces con la tecnología, con estos aparatos que aparecen, que de pronto representan la realidad mejor de lo que puedo hacer yo con la mano? Entonces, el arte justamente encuentra un vuelco increíble y es el siglo XIX es el que justamente le da la pauta a lo que fue el quilombo del siglo XX, las vanguardias y toda esta cuestión, o sea, es la que abre el camino a todo esto. O sea, y este tipo Word que yo te contaba es como el que impone, por ejemplo, que las colecciones, o sea, él empieza a hacer moda, por ejemplo, las colecciones primavera-verano, otoño-invierno. O sea, él es el primero que hace eso, que dice, hacemos 2 colecciones por año. Es el que empieza a imponer, por ejemplo, los colores de moda, lo que se va a usar este año, lo que no se va a usar este año. O sea, vuelve esta cuestión también como bastante descartable, justamente, de la moda, ¿no? Como que la moda te dura un año y para el otro la tenés que cambiar. Digamos, como que él genera la industria de lo que sería la moda, digamos, y la manera de trabajarla, que es la que se mantuvo y la que se mantiene hoy en día. Recién ahora aparece un poco la industria de la moda, hablando un poco de el reciclaje de las prendas, de lo sustentable, de que la moda persista, y qué sé yo, y tiene como esa cosa de volver vintage, un poco. ¿El vintage también es propio de esta época o ya se usaba antes? ¿Tenemos ese dato? El concepto vintage se me hace que sí, es más del siglo XX porque toma como específicamente incluso dentro del mismo siglo lo toma como vintage, digamos, es como más chiquitito el espacio, porque vos usás ropa de los años 60 y te dicen que es vintage. Justamente pasa esta cuestión que te decía de la industria de la moda, de decir, los periodos son mucho más cortos, el cambio del estilo de moda es mucho más rápido, los cambios tecnológicos también son más rápidos, el estilo de vida también es mucho más rápido, más corto, entonces no es, o sea, ya de los años 20 a los años 30, de los años 30 a los 40, ya el método, la vida nomás era re diferente, en 10 años cambiaba totalmente. Entonces también eso es como un poco que es la batabola del siglo XX, digamos, el quilombo, digamos. Los otros periodos son un poco más largos del arte, entonces es como que la historia me encanta y siempre trato de investigar, a la vez me he contactado por ahí, por estas cuestiones justamente de las redes con historiadores del arte, entonces aprendo un montón, hemos hecho vivos, los viernes hacemos en Instagram, ya ahora tiro chivo, los viernes hacemos un vivo con Constanza, que es historiadora del arte, y hacemos mucho de esto, de relacionar la historia de la moda junto con el arte, con el momento histórico, y a veces lo relacionamos con películas o con cosas así que muestran el vestuario de las películas, y relacionamos esto, como el periodo histórico, el vestuario, a ver si la película es fiel a lo que pasaba, a lo que se veía en ese momento. Te vamos a seguir, Edgar, te vamos a seguir.
Voy a poner acá tu Instagram y tu YouTube, porque también, bueno, si hay alguien más chiquito que le interese acerca de la historia no, la historia no, plástica, si es en YouTube, acerca de Claro, plástica. yo soy profe de plástica y me pasa eso, como que en Instagram hablo más de arte y hablo más como para los adultos. Y en YouTube soy como pana. hago clases de plástica. Es como... Bueno, Edgar, ahora sí, nada, te agradezco un montonazo porque has podido participar, porque está bueno que todos los estudiantes se nutran desde otras perspectivas, porque siempre están acostumbrados al mismo docente y demás, y está bueno poder incorporar a otras voces que hablan desde sus experiencias, desde sus maneras de construir. Nutre mucho, y créeme que en este momento has ayudado no solo a un docente que me has ayudado a mí, sino a un montón de chicos, chicas y chiques que han podido escuchar otra voz, así que la verdad es que no. Me encanta, imagínate yo, mi yo artista, está... y nos vamos bailando, como en la tele, ¿viste? Gracias, Panam, gracias. Claro. No, gracias